Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Volvemos a Medieval Dynasty en una pequeña actualización que agregaron un nuevo edificio, el mercado. Vamos a ver eso hoy. Obviamente también una nueva profesión que me imagino que es el que maneja el mercado. Agregaron un nuevo animal, Lynx, creo que se llama. No sé qué realmente qué es lo que es. Tenemos nuevo sistema de coqueteo. Obviamente nosotros ya estamos casados, así que no hay ningún problema. ¿Y esas monedas que ingresaron? Ok, se ve que también cambiaron un tema del ingreso del dinero en nuestro pueblo. Empezamos a obtener dinero por fin, que eso no estaba implementado. Obviamente todavía no está aplicado esto, esta es una versión de prueba de tester. Ya en unos días lo van a aplicar en el juego base. Acuérdense que es un juego de acceso anticipado, no es un juego terminado. También agregaron un nuevo mercader que vende cosas exóticas, supuestamente. No sé si tan exóticas, son regalos especialmente. Porque hay nuevos sistemas de diálogo con los personajes, el tema del coqueteo. Y cada temporada... está lloviendo. Y cada temporada aparece en un pueblo distinto que tenga sí, taberna. Hola Sigmunda, ¿cómo estás, mi amor? Y por lo que estamos viendo hay mucho más puntos de diálogo. A ver, el tema de la traducción va a haber algunas cosas que todavía no está totalmente traducidas, pero poco a poco va avanzando el juego. Romance. ¿Cómo está nuestro pequeño reino? Nuestro pequeño reino. A ver, ¿qué dice? Obviamente, como ven aquí, no está traducido. Tengo que pedirte un favor. ¿Dónde puedo encontrar? A ver, me voy. Adiós sin montar. Y aquí está mi pequeño hijo Bratomir. Cada vez está más grande el logo. Muy agradable, gracias, papá. Mira lo que encontré. ¿Y qué me dio? ¿Me dio algo? A ver, a ver, a ver. Acércate, chico. Necesito correr. Sé bueno. ¿Te puedo ayudar en algo? Déjame mirarte más de cerca. Ok, no, nada. Quiero ver el nuevo edificio, pero ahí pareció que me dio algo. El chico, no sé qué me dio. Que me dio mi hijo Bratomir. A ver, el tema de gestión. Esto es lo que quiero ver. Por lo que estoy viendo, han cambiado un pelín lo que es la interfaz. La han hecho un poquito más pequeña. Obviamente sigo teniendo... Ah, mira, esto lo cambiaron en tema de los cultivos. Ahora te dice exactamente lo que tenés plantado. El estado y todo. Ok. Eso está bien. El tema de los animales. Me imagino que ahora sí vamos a poder vender bien realmente los animales. Porque ¿dónde estaba? Ah, no, se vendió el chivo. Nosotros habíamos marcado la vez pasada para vender algo y había salido tipo como una bolsita. Pero no se vendía, no se vendía. Se ve que hay que cambiar de temporada para que se vendan los animales. Y ese es el dinero que me ingresó. No es que estamos ganando dinero por otra cosa. Ok, tema de habilidades. Me imagino que hay alguna que otra habilidad nueva, pero no me interesa mucho. Quiero ver el tema de el nuevo edificio, en qué parte sale. En tecnología de producción. Aquí está. Market Style. Ok. Ya lo tenemos. Necesitamos 2500 puntos. Super easy. A ver si sale algo más por aquí. Parece que, bueno, almacén de comida y granero nivel 3 es lo que me falta, pero no me interesa. Y aquí hay algo nuevo, no. Ok, tenemos el mercader. Por fin tenemos un mercader que podemos tenerlo en nuestro pueblo. Ahora el tema es, ¿solamente vende? ¿O le podemos vender? ¿O qué onda con eso? A ver, ¿cómo lo podemos crear? Esto es cafetera, me imagino que en edificios. Almacenes, producción. Almacenes, producción, no. Casas, no. Extracción. Farming. Almacenes. Sí, almacenes. 5 registros. Esa traducción todavía la han dejado, no la han cambiado. Los registros creo que eran los troncos. A ver, barra de hierro, mina de estaño, no, registro, sí. Necesitamos 5. A ver, me voy a llevar me voy a llevar los 5. Obviamente la vamos a tener que fabricar entera, nos va a pedir muchas más cosas. Pero quiero ver en dónde la fabrico. Edificios, almacenes, aquí. Y necesito elegir algún ciudadano para que
la trabaje. Ok, le voy a tener la tienda aquí al frente. Aquí mismo. Es pequeña. Yo pensé que iba a ser... que iba a pedir muchas más cosas. Necesitamos tabla, tela de lino. Ok, tela de lino. Creo que tengo algo de eso. Hoy el video de hoy va a ser bastante cortito. Vamos a hacer el nuevo edificio. A ver qué podemos hacer ahí. Si por fin podemos vender bien las cosas y no tenemos que estar yendo por todos los pueblos para hacer dinero. Ok, loco, déjame entrar. Tela de lino. Tenemos hilo. No me acuerdo si con el hilo hacía tela. Eso sí que no lo recuerdo. Telar. Tela. Sí. Con el hilo hacemos tela. Voy fabricando los materiales. Vamos a ir armando el nuevo mercado. Y vamos a ver qué podemos encontrar ahí. Si podemos vender o qué es lo nuevo. Y después voy a dar una vuelta por los pueblos. A ver si encontramos ese nuevo mercader que supuestamente vende cosas exóticas. Que más que todo es para el tema del romance. Creo que leí en la actualización que hay una nueva cinemática cuando te casas. Cuando nosotros nos casamos no había nada, ni una sola imagen. Solamente directamente nos esposamos y ya está. Colorín colorado, Bratomir ha nacido y ya está, ya fue. Eso es lo que pasó en nuestro casamiento. A ver, ¿cuántas hizo? 7. Voy a necesitar más. Ok, yo voy preparando todo esto. Cuando lo tenga ahí a puntito, nos vemos de nuevo. Ok, aquí estamos de nuevo. A ver. Tablas tenemos. Y después me imagino que era tela de lino y nada más. Aunque estoy viendo que me pide... Ah, no, directamente eran súper pocas. Súper pocas. Pensé que iba a haber más. Ok, a ver, vamos a ver el tema de gestión. Edificios. Estaba en almacenes, ¿no? Sí. Ok, necesita personal. Ahora la pregunta es, ¿a quién coloco aquí? Porque personal libre no tengo a nadie. Criando animales, herrero... La mayoría los tengo criando animales o en la granja. O cultivando. Tenemos 2 mineros, apicultor. Nuestra bella mujer sin munta está de apicultor. Ahí con las abejas. Farmeando paneles a full. Vamos a ponerla a ella. Por el momento. No sé si viene ahora directamente o tenemos que ir a dormir para que se restablezca esto. Me imagino que eso. Lo que pasa es que me llama... ¿What? ¿Y esto? Almacén de comida. Ah, mira. Ahora aparecen iconos. Están rotos el estado. Está guapo eso. Las casas. Esto está bien. Tema de extracción. Ah, esto no estaba antes. Acá está diciendo que está roto y que necesita herramientas. Oh, qué guapo. Se hace un poquito más sencillo eso. Farming, cría de animales, obviamente comida. Con los animales se me viene complicando un montón el tema de la comida. Sin monta, ¿dónde estás, mi amor? Perfecto, viene aquí. Y ahí se queda. Ok. Déjame mirarte más de cerca. Tengo que pedirte un favor. ¿Cómo estás? ¿Dónde puedo encontrar? Necesito reparar. Repensar mis talentos. ¿Podría moverte un poco? Está bien, ok. Hola, maridito. Hola, maridito. What the fuck. A ver. No puedo... Interior de madera. No puedo interactuar con nada acá, ¿en serio? Gente, ¿me están jodiendo? ¿Me está jodiendo esto? Es que me parece demasiado raro que esté en la parte de almacenes. Detalles. Sí, aquí es donde podemos intercambiar. Diplomacia. Claro, pero... ¿cómo hago para vender artículos? Esa es la pregunta. O directamente, a ver, si voy al almacén... Quiero verlo, ¿eh? Esto es totalmente nuevo, no tengo ni idea, gente. A ver, si quiero vender las flechas. Lote de transferencia, transferir... No sale nada que lo pueda vender. Esto lo diré... Uf, me pasé todos los lingotes directamente. Encima 314 de hierro, what the fuck.
¿En qué momento se hicieron tantos lingotes? No sé, gente, cómo venden las cosas. A ver, está el mercader. Interior de madera. Podrías moverte un poco. Déjame mirarte más de cerca. Ok, acá vemos el estado de ánimo de ella. ¿Con quién está casada? Está casada con nosotros, Fasimir. ¿Y por qué tenemos tan bajo el estado? La condición en nuestra casa, donde trabaja. No sé por qué no puedo hacer nada en la tienda. Market. Interior de madera. A ver, no va a ser así nomás. Quizás deba dormir para que se reinicie. Lo que pasa es que es súper temprano por la mañana, ¿no? Diario... Por acá me decía el tiempo en el mapa, creo. 10:30, me falta un montón de tiempo. Ok, vamos a ir al pueblo de aquí, a Gostovia, a ver si encontramos al nuevo mercader. Si no había... Acá hay taberna. Aquí en el sur, uno de estos dos tenía taberna, creo que era este. Y en el norte, no recuerdo si alguno de estos tenía taberna. Quizás era aquí. Vamos a ponerlo en marcha, voy a agarrar el caballo. Voy a tratar de dormir luego. Uy, ¿este pequeño? Leonardo. Ah, la de la otra punta. La segunda niña cuando nació en el pueblo. Lo que yo vengo esperando en el juego este es que apliquen los bandidos, loco. Quiero que apliquen, que se complique. Más que todo ahora es el tema de farmear. Obviamente algo de supervivencia porque hay que comer y beber. Pero no hay peligros como tal. Sí, bueno, te podés encontrar un lobo, un par de jabalíes o algo en el medio del bosque. Pero digamos hacia nuestro poblado no hay ningún enemigo como tal. Che, ¿mi caballo? Ah, ya está. Digo, se me murió ya que están pasando hambre los pequeños animales, pobres. ¿Abrir el forja? No. Montar. Ok, me voy a poner en marcha. A ver, espero encontrar el mercader, porque vaya estafa el mercado apestoso este. No me deja en ninguna forma vender nada. ¿Para qué lo quiero si no? Vamos a ver el tema del mercader nuevo, a ver qué vende. Supuestamente esas nuevas cosas, esas nuevas piezas exóticas, que son regalos básicamente para el tema del coqueteo. Y supuestamente puede aparecer cuando cambiamos de temporada. Como ya cambié de temporada, puede aparecer en cualquiera de las tabernas que hay en el mapa. A ver si lo encontramos por aquí. Ahora falta que hay que venir a una cierta hora. Helmut. ¿Será este? ¿Te puedo ayudar? No. Mercader. Mercader raro. No hay ningún mercader nuevo. Bueno, a ver. Está entrando toda la gente, toda la muchachada. Vienen a embriagarse temprano por la mañana. Eso. Me gusta la gente así. Quiero más gente así en mi pueblo también. ¿Has escuchado algo interesante? No. Este no es mercader nuevo. Este no me acuerdo. No. Creo que han cambiado algunos modelados de algunos personajes. Este no es el viejo de siempre. Y esto me imagino que no van a ser mercader. Las mujeres. No, esta no. La única mercadera aquí es esta. Pero esta es la de la taberna normal de siempre. Así que no, vamos a ponerlo en marcha. Vamos a un siguiente poblado y a ver si encontramos al mercader. Y de paso voy haciendo tiempo para que se haga de noche y poder dormir y resetear. Y a ver si podemos vender algo en la tienda esa que creamos nueva. Porque si no vaya estafa la actualización. Bueno, gente, a ver, aquí encontré el mercader. Enséñame tus mercancías. Ok, tenemos joyas, regalos, aretes. Es lo que yo me imaginaba que era básicamente. Son regalos para el tema del coqueteo, por si no tenemos alguna esposa o algo. Lo que sí leí que el tema del coqueteo, dar regalos, es una sola vez por temporada. Porque se ve que sube demasiado.
Y no mucho más. ¿Has escuchado algo interesante? ¿Dónde puedo encontrar bla? Y lo encontré aquí. Pensé que aquí no había taberna. Se ve que la agregaron luego. Sí, sí, en este mapa. A ver, no significa de que va a aparecer siempre aquí. Como había leído al principio, o había dicho, mejor dicho, en cada nueva temporada que pase, de otoño a primavera o invierno, verano, lo que sea, va a ir cambiando de distintos lugares, pero van a aparecer en las tabernas de los pueblos. Está guapo el lugar este, me gusta. Parece un quinchito así todo abierto. Y todavía sigue lloviendo. ¿Qué hora es a todo esto? Son las 3 y pico. Todavía falta para que sea noche, así puedo dormir y ver si es un bug. Me imagino que debe ser un error, pero voy a tratar de dormir y a ver si se resetea eso. Y podemos ver si nos da la posibilidad de vender en el nuevo edificio que creamos. Porque si no, ¿para qué mierda quiero ese edificio? Entiendo los edificios de almacenamiento, entiendo los edificios de todos. Pero ese, que no puedo vender nada, me viene tocando los huevos. Así que nada, me voy a poner en marcha, voy a ir para casa. De paso voy haciendo algo de tiempo. Vamos a dormir, voy a ver si se resetea. Y vemos si nos da la posibilidad de vender algo. Si no, bueno, quedará ahí en la nada. Y de paso voy viendo por el camino a ver si vemos algún animal nuevo. Que es el que le estaba diciendo, agregar un nuevo animal. ¡Wow! Me estoy yendo del valle. Pero ¿a dónde estoy? Estaba yendo directamente a casa, ¿no? Para allá, a 1500 metros. A ver si vemos al nuevo... A ver, caballito. Si vemos al nuevo animal, el lynx. Que me suena a lince, no sé por qué. Quizás está en algunas partes de las montañas. En alguna de estas partes, quizás. No lo sé. O aquí. Me suena el lynx a lince. No sé por qué. Bueno, vamos a ponerlo en marcha. Si veo el nuevo animal lo muestro. Si no, directamente voy a dormir. Vamos a resetear. Y le muestro a ver si se puede vender en el nuevo edificio. Si no... Bueno, a ver, estamos aquí en el pueblo. Se está haciendo de noche. Ahí está el farolillo alumbrando. Está guapo eso. Eso lo tengo que empezar a poner por todo el poblado. Tengo que preparar la taberna. Voy a beber algo. A ver, ¿tengo algo de comida? Creo que no tengo comida hecha. Tenemos algo de carne asada, tenemos col, tenemos huevos, tenemos panal, remolacha, tenemos un huevo y medio de zanahorias, pero comida como tal preparada no tengo nada. Me llevo 11 Me como una col en el camino. A ver, beber. Me voy a enchufar una col y creo que ya estoy en horario de protección al menor. No, horario de dormir. Las 7, creo que a las 7 era que se podía dormir. Vamos a tratar de dormir y vamos a ver si resetea eso. O quizás es un bug y luego lo van a arreglar. Recuerden que le dije que está en tipo beta tester. Que en unos días lo van a poner en el juego normal. Qué lindo por la mañana ahí, solcito. Lo que sí he estado apreciando, que han agregado nuevos sonidos, nuevas músicas. A ver, ¿puedo entrar aquí? No puedo hacer nada, gente. Vaya mierda de nueva tienda. Igual voy a chequear si hay algo más, pero es que lo que me parece súper extraño es lo que le estoy diciendo. En edificios, en el tema de almacenes está esto. Al menos que me esté equivocando totalmente y esté meando fuera del tarro. Pero aquí no está. Casa, obviamente. Farming tampoco. Crianza de animales tampoco. Yo pensé que iba a ser en producción, pero... Taller. Herrería. Cabaña de costura. Taberna. No. Sale aquí en almacenes. Almacén de comida, tier 3. Sí. Súper extraño. Voy a ver el tema de tecnologías. A chequear de nuevo por las dudas. Pero estoy prácticamente seguro que es este. Tecnología de producción. Taller, herrería, cabaña de costura. Este es nuevo.
Pero no hay nada, no hay esquemas, no hay nada. Yo pensé que iba por lo menos a vender y nosotros íbamos a poder vender y comprar algo. Pero nada de nada. Vaya Basofia. Vaya Timo. Quizás debe ser algún error y no se ve apropiadamente. Vaya putada, justamente me tengo que poner a grabar y que no me muestre cómo funciona ese nuevo edificio. Leña, casa, no, gente. Y ahí volvió sin monta. ¿Sin monta? ¿Dónde está sin monta? No vino. Se quedó aquí. Debe tener un horario para entrar a trabajar, ¿no? Necesito repensar mis talentos. ¿Podrías moverte? Igual ¿saben qué voy a hacer? Voy a grabar partida. Guardar, perdón. Voy a salir del juego y voy a volver a entrar por las dudas. Aunque si no funciona ahora durmiendo, lo dudo. Pero vamos a probar eso, a ver si funciona. Ok, chicos, a ver. Ya salí, volví a cargar partida. Y a ver si ahora podemos comerciar o algo. ¿Me monta? Déjame mirarte más de cerca, tengo que pedirte un favor. ¿Cómo está nuestro... A ver, quizás sea porque es nuestra mujer. Lo dudo mucho, pero... ¿Es que no me da opciones de nada? Me parece súper extraño. Creo que voy a cambiar de personaje. Por un último intento, porque vaya mierda si no funciona este nuevo edificio. Y me está tocando los huevos. Almacenes, cría, farming, granero, casa, extracción... Yo qué sé. No sé. No sé en dónde colocarla. La tenía en el tema de apicultura. En producción me imagino que debe ser. Producción tampoco. Cría de animales tampoco. Yo qué sé. A ver, vamos a cambiar de persona. No creo que sean sin munta, pero bueno, por las dudas. Criador de animales. A ver. Este tiene 4. Granjero, venga. Listo, cambiamos de persona. Ahora esperamos que vuelva. Y a ver si nos da alguna opción para poder interactuar, vender o algo. Porque supuestamente para eso sirve el edificio, pero no me está dando ninguna chance. Quizás sea un error o quizás sea porque era nuestra mujer. No sé. La última chance que le doy al nuevo edificio apestoso este. Si encontramos el nuevo mercader, que lo podemos encontrar en cualquier taberna en cada nueva temporada, pero son regalos para el tema del coqueteo si no tenemos esposa, pero como yo ya tengo una de hace varios años, así que no. Nope. A ver el mercader que selecciona acá, ¿dónde está el cabrón? Supuestamente cuida de animales. ¿Viene a trabajar o no viene? ¿Este es? Este es, ok. Ahí entra, sale, perfecto. Me da para hablar con él y acá nada, ¿no? Interactuar, nada, no. Para hablar, directamente. Déjame mirarte más de cerca, ¿has escuchado algo interesante? ¿Dónde puedo encontrar? ¿Y esto creo que es que está en inglés? Podés moverte. Nah. Que me deje lugar. No, gente. Vaya mierda de edificio. Quizás sea un error o quizás lo han puesto en la... Lo han escrito en la actualización, pero no está bien implementado. El edificio está, se puede agregar algún aldeano para que trabaje entre comillas, pero no te da ninguna opción de vender, ni de comprar, ni de puta mierda. Yo digo, bueno, por fin podemos tener un mercado en nuestra casa, en nuestro poblado, y no tener que ir a los otros poblados para poder vender las cosas y obtener algo de dinero. Pero no sé si es un error mío o no lo han aplicado del todo bien. Eso no tengo ni idea. Y en el camino no encontré ningún nuevo animal. Me imagino que es lo que yo estoy pensando, que debe ser algún tipo de lince que debe estar por las montañas en la parte norte esta. Pero no voy a ir hasta ahí a encontrar, a ver si hay un animal nuevo, gente, no tengo ni idea. Yo quería ver el mercado, a ver si podíamos vender cosas por fin, estando cómodamente en nuestro poblado, pero no. Así que nada, una nueva actualización en Medieval Dynasty que
Sí, agrega nuevas cositas. Lo que sí, disculpen, lo que sí me gustó, la pequeña nueva interfaz. A ver, no es tan nueva, es parecida, pero está como un poco más comprimida, un poco más chica, y que te vaya indicando lo que le falta a los pueblerinos o el estado. Que te indique si falta personal, si está roto, si falta herramientas. Eso me ha gustado bastante, lo hace un poco más fácil al juego entenderlo, porque había cosas que uno no entendía si estaba roto, ¿no? Tenía que ir hasta el punto ese, o por qué no trabajaba el pueblerino, y era porque le faltaba alguna herramienta o algo. Eso sí me ha gustado. Pero bueno, quizás cuando lo saque de esta pequeña beta, lo apliquen bien a la tienda. Pero por el momento, vaya f.com. Así que nada, chicos, va a ser un video cortito, pequeño. Pequeña como esta actualización de mierda. Pensé que iba a poder vender. Pero no importa, vamos a dejarlo acá, chicos. Lo bueno de todo esto es que el juego no está abandonado, se va actualizando poco a poco, tranqui, va tomando su tiempo, pero ahí va. Yo estoy esperando, como había dicho en la parte anterior del video, estoy esperando a que pongan los bandidos, a que le den un poco más de chicha, a que tengamos que hacer muro fuerte, lo que sea, y defender nuestro poblado, porque no nos vienen a atacar ni los animales, nada. Sí es parte más de gestión lo que es el juego, tiene algo de supervivencia, pero me gustaría que tuviera ataques, que tuviéramos que defender a nuestro poblado y demás. Así que nada, vamos a dejarlo por acá, espero que les haya gustado, déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran, y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.